meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes. Estamos en esta mesa que es diversidad, interculturalidad y educación intercultural bilingüe en la provincia de Santa Fe. Y van a exponer en esta mesa Alejandra Cian, Javier Cabrera y en lo posible Patricia Poñante, si conseguimos que se conecten. Le vamos a dar la palabra en primer término entonces a Javier. Javier es integrante del CEAPI, del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, del pueblo Cuom, de la provincia de Santa Fe, y es docente de Lengua y Cultura Cuom en la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe Primaria número 1333, Nueva Esperanza, y en la Escuela Media 518, Carlos Puente Alba de Rosario. Así que Javier, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. La es el saludo mío en mi lengua. Buenas tardes. Buenas tardes. Kunatsi le enseñó en Wichí. Bueno, la. Bueno, nosotros estamos acá en la ciudad nosotros estamos acá en la ciudad de Rosario, hace del año 77. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Del año 77, las comunidades comenzaron a venir a la ciudad de Rosario, que bueno, anteriormente en el año 64, 65 ya había comunidades de los pueblos Coma aquí en la ciudad de Rosario. Y bueno, disperso, después cuando llega la ola de, digamos, en el año 80, cuando se hace la migración masiva acá en la ciudad de Rosario, llegando más de 30 familias por día, desde ese año 80 comenzaron a venir desde el norte, desde la provincia de Chaco, también alguna parte de la provincia de Santa Fe, de Formosa. Y bueno, comenzaron a instalarse acá en la ciudad de Rosario para poder, en ese momento había también una inundación en la provincia de Chaco, entonces por esto causó la llegada y la migración de los pueblos hacia esta ciudad de Rosario. Entonces de esta manera comenzamos yo bueno, era más chico, pero mis padres, mi familia fueron gente que siempre fueron luchando. Hablo en especial en este caso de Victoriano Arce, Montiel Romero. Ellos fueron los líderes acá en la ciudad de Rosario, con Marco Gómez, y hasta hoy en día todavía queda algunos hermanos que, por ejemplo, Ofelia Morales, en ese tiempo en 86 ya fue más adelante. Y bueno, comenzamos con esto de restablecernos en la ciudad de Rosario, porque eso, según mi padre y mi madre, me decían, bueno, en la ciudad de Rosario había esto de que la gente es muy solidario. Entonces de esta manera comenzaron a venir familias, pero en el año 65 ya había reconocido nada más como los chaqueños, no eran reconocidos como pueblos originarios, y comenzaron a trabajar, a tener su oficio en la ciudad de Rosario, albañilería. Comenzaron a trabajar también metalúrgico y toda esta cuestión de laboral, que en ese momento había trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en el año 70, 75, 75 en adelante ya comienzan a venir más familias. Pero en el año 80, como le decía, hubo esta migración masiva, en donde llegaban las comunidades en un asentamiento que fue en Juan José Paso al 2000, aquí en la ciudad de Rosario. Comenzaron a venir muchas familias, 30 familias, pero estas familias le hablo de 4 a 5 a 6 personas en la familia. Entonces comenzaron a instalarse debajo de las vías del ferrocarril, o sea, había túneles, y en esos lugares comenzaron a vivir, hasta que luego se fueron expandiendo hasta lo que es hoy la ciudad de Rosario. Tenemos barrios,
comunidades donde hay un asentamiento masivo también en este momento en Rullón al 4400, que eso es una reubicación para las comunidades. Y de esta manera comenzamos también, yo en el año 94 comencé a trabajar en la escuela 1033 como docente idóneo de la lengua para transmitir la lengua materna de mis pueblos, com. Y bueno, comenzamos con esta lucha, pero anteriormente a esto, en el año 86, 87, las familias de las comunidades comenzaban a ir los hijos a buscar lugar para que los niños de las comunidades puedan ingresar a la escuela, pero no les permitían, porque decían que eran retrasados mentales, que tenían enfermedades muy contagiosas, por este caso tuberculosis, otros que tenían, bueno, también pediculosis, todas esas cosas. Entonces le hacía imposible ingresar a los niños. Y de ahí nace la lucha. Desde ese momento comenzaban las familias a llevar a los chicos y no podían ingresar. Entonces los padres decidieron decir, bueno, vamos a ir al Ministerio de Educación para reclamar los derechos de las comunidades para que así puedan asistir a la escuela. Entonces, llevaron notas firmando, todas las familias, los hijos que no podían ingresar a las escuelas por discriminaciones. Entonces, comienza en el año 86, 87, los chicos a ir a otra escuela que está lejos de ahí de la dirección esta que yo decía, Juan José Paz. Comenzaron a ir a otras escuelas donde en este momento lo habían recibido a todos estos niños, que después, en el año 87, un colectivo que es la empresa Don Bosco, que en ese momento era la línea 56, se hizo padrino de los niños de la escuela de la comunidad. Entonces ellos les trasladaban, primeramente los llevaban a Baigorria, después de ahí se cambiaron, fueron a alquilar a una iglesia, que es una iglesia cristiana, que es un templo santuario de fe, se llama la iglesia. Le reubicó un lugar para que ellos puedan atender a los niños con sus docentes, y luego se instalaron también, después terminando eso, fueron a otro lugar, o sea, para alquilar. Pero todo esto el Ministerio de Educación siempre estuvo presente, pero cuando luego se traslada a la comunidad en el año 91, comenzaron a tener sus propias viviendas, lugar de donde se atiende a los dispensarios, que la escuela comenzó debajo de un árbol. Los niños iban a la escuela abajo de un árbol a estudiar, y después comenzaban a tener más chicos, más alumnos, hasta que algunas tenían en sus casas, algunos trabajaban en el dispensario, o sea, estaban dispersos, porque en ese año todavía no había un edificio establecido en este barrio, que yo hablo ahora en este momento, que es Rullón 4400. Desde ahí comenzó lo que es la educación intercultural bilingüe en la ciudad de Rosario, porque los chicos, los niños, comenzaban a nacer, comenzaban a crecer en esta ciudad y no saben la lengua, no empezaban a conocer la lengua. Entonces los ancianos del barrio, o sea, los ancianos de la comunidad, dijeron, bueno, vamos a nombrar o a llamar a maestros idóneos que puedan enseñar la lengua materna, y así de esa manera no se pueda perder, rescatar la lengua materna. Entonces decidieron en ese momento, en el año 91, 92, formar un consejo de ancianos. Este consejo de ancianos eran por referente de las comunidades, que estoy en este momento hablando de Montiel Romero, Victoriano Arce, Domingo Flores, Marco Gómez. Hubo varios ancianos que estuvieron presentes y formaron este consejo de ancianos,
que cuando en el año 94 nosotros fuimos evaluados por ese consejo, para poder hacer la transmisión de la lengua materna, el rescate de la lengua materna, el idioma. Ellos nos preguntaban si nosotros sabíamos hablar, si nosotros podíamos traducir, y hubo una evaluación en donde en esto hubo un periodo más o menos de un mes donde fuimos como cursando, haciendo un curso de aceleración por los mismos ancianos, y ellos mismos después nos tomaron la evaluación. Cada clase que teníamos también nos evaluaban en ese tramo. Entonces fuimos seleccionados, éramos más o menos como 4 o 5 de los que más o menos tuvimos con un buen puntaje, como ellos nos evaluaron a nosotros. Bueno, en ese año, ya en 94, 95, comenzamos a trabajar en la escuela, siempre tomando la enseñanza en la base, que son los relatos, la cosmovisión de nuestro pueblo, la cultura de nuestro pueblo, las canciones de nuestros pueblos, también esto siempre lo tenemos presente. Entonces, de esta manera comenzamos a hacer este camino que es la EIB en la provincia, en la ciudad de Rosario, porque en la ciudad de Rosario después se desprende en el 94, en el 95, se desprende porque al dividir, o sea, al hacer la relocalización de las comunidades, hubo sector donde un barrio grandísimo fue el lugar, muchas familias, se divide la familia en donde fueron tomando familias de cada sector y lo llevaron a este lugar que es en la zona de Rosario, al sudoeste de Rosario, que es estoy hablando en este momento de Rullón al 4400, y había familias que no querían trasladarse, entonces se quedaron en Juan José Paso. Ellos mismos pidieron otra escuela, en donde ahí se desprende la 1333, se independiza, entonces nace la escuela 1344. Esta escuela 1344 con el nombre bueno, después se fue cambiando el nombre, ahora en este momento es conocido como la escuela Taigoye, Cacique Taigoye, pero hubo una maestra, Rosa Siperovich, una de la familia de Rosa Siperovich, que fue una docente, una maestra de acá de la ciudad de Rosario. No sé, me parece que tuvo una donación de dinero para hacer el edificio de la escuela. Entonces, en este caso, se hace un complejo educativo en ese lugar que es la escuela 1344 Taigoye. Y todo este trayecto que yo estoy comentando, nace la escuela 1338, que es del pueblo Mocoví, el pueblo Mocoy, en donde este pueblo Mocoy, nosotros, nace la escuela 1333 por medio de resolución, decreto, pero la escuela 1338 nace por ley. Entonces, pero sí, siempre nosotros fuimos trabajando con ellos, con el pueblo Mocoví, en todo lo que fue después, en el año 2005, anterior a esto, 97, 98, fuimos elaborando un proyecto para que nazca un decreto para la Escuela Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de Santa Fe, que en todo esto se hacían jornadas de EIB acá en la ciudad de Rosario, tanto como en Santa Fe, capital, en donde nos reuníamos con todos los docentes y todos los de los pueblos originarios para poder hacer lo que hoy es el decreto 1719/05, que en el año 2005 se aprobó. Entonces, la provincia de Santa Fe tenemos un decreto que es el 1719/05, en donde toma como eje central de todo esto que tiene que tener en cada escuela con EIB, tiene que tener un docente idóneo que sepa,
que domine la lengua materna, que enseñe la lengua materna y ser domiciliado, radicado en ese lugar. O sea, en cada asentamiento tiene que tener mínimamente 3 años de estar radicado en este lugar. Entonces comenzamos con esto a trabajar. Fue mucho también en esto que estoy comentando. Hubo la escuela, el nacimiento de la escuela, hubo una directora, después esa directora muere, la directora fallece por una enfermedad, luego viene otra directora y después de ahí fue el tiempo en donde los directivos eran de organización en reorganización. Entonces, para nosotros, algo que fuimos siempre fue los directivos. Tuvimos más de 15 directivos que venían con una idea, que venían con otra idea. A veces nos tenían en cuenta, a veces no nos tenían en cuenta, hasta que nace ahora en este momento, digo yo, la dirección de modalidad EIB en la provincia. Es como que encontramos un poquito el camino de la EIB, pero el marco legal que nosotros tenemos, aparte de la Constitución Nacional, que es del artículo 75, inciso 17, también es algo que para nosotros es muy importante que conozcan las comunidades. También en la provincia tenemos la ley 11078, que en base a todo lo que también la 169 de la Carta Magna de la OIT, todo esto tiene su camino. Entonces, de esta manera, nosotros con la escuela EIB, ahora en este momento, tenemos varios docentes que también están transmitiendo la lengua materna. Hoy ya los ancianos que iniciaron esto ya no están, algunos, solamente nos están quedando pocos. Uno de los que también estaba presente fue Roberto Arce, Antonio Gómez de la comunidad Mocoví. Entonces creo que el avance que hubo en estos tiempos, para nosotros fue un avance porque veníamos desde el año 94 trabajando. A veces algunos derramaban lágrimas porque dicen que no nos escuchan, que no nos atiende a los pedidos, que no nos dan, como dicen a veces, que nos dejan de lado. Entonces nosotros, pero lo que es la educación intercultural bilingüe, nosotros lo sostenemos. Tenemos nuestros niños, que cada vez que nuestros niños necesitan, como decimos nosotros a veces, una rehabilitación para que aprendan la lengua materna, los llevan al Chaco. Cuando vienen del Chaco tienen más conocimiento, porque allá, bueno, en la provincia de Chaco, el manejo de nuestra lengua es más fluido. Hay radio, hay de todas maneras que uno puede escuchar y siempre lo están sosteniendo a la lengua materna. Entonces, hoy en este momento, la escuela que funcionan aquí en la ciudad de Rosario, tenemos 6 escuelas. También tenemos la escuela privada, que es una escuela que también nace dentro de la comunidad, allí en Juan José Paso al 2000, que para nosotros también es uno de los pilares fundamentales dentro de la comunidad, porque también asisten nuestros niños. Pero también esto, como decimos, siempre sabemos que a veces hay esto de que la escuela pública y la escuela privada, pero nosotros como docente y como maestro conocemos todo, siempre estamos trabajando a la par. Tenemos la celebración, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos la Semana de los Pueblos Originarios el 19 al 25 de abril. Entonces todos nos juntamos, nos unimos, hacemos actividades, nos cambiamos de lugar, nos vamos a la otra escuela y así siempre estamos trabajando un trabajo unificado en cuanto a lo que es la modalidad EIB dentro de nuestra provincia. Así que creo que para nosotros hoy en este momento y también en el año 2009, 2010, cuando nace el Consejo de Educación Autónoma de Pueblos Indígenas, el CEAPI, también estoy dentro de este equipo, en donde también comenzamos
comenzamos, los mismos referentes solicitaron, en ese momento estaba Filmus como ministro de Educación, solicitamos para que también nuestra lucha, nuestro reclamo sean escuchados, por cuanto a veces nosotros tenemos esto de que cada provincia siempre hay un pueblo indígena, hay un pueblo originario a donde tienen su lengua que transmitir, a donde tienen su idioma que dar a los pueblos para que no se pierda, para que no haya chicos que no sepa su propia lengua y así también que no pierda su identidad como pueblo originario. Entonces también ahora estoy integrando al CEAPI nacional y bueno, trabajamos siempre juntamente con la dirección, porque también estoy dentro del equipo de la dirección de EIB de la provincia de Santa Fe. A todo esto, bueno, hoy tratamos siempre que nuestros docentes, que nuestro docente intercultural idóneo puedan tener esto de que ellos tengan una herramienta para poder trabajar dentro de esta escuela, porque hoy en este momento sabemos que solamente para nuestro pueblo COM, nosotros pueblo COM, tenemos en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco, un instituto a donde está la formación, a donde los docentes interculturales idóneos tienen una formación y ellos tienen subtítulos. Entonces esto también muchas veces tenemos esto, porque en el año 93, 92, 93 hubo un proyecto con la provincia de Formosa y trajeron docentes idóneos de ese lugar, que me parece que lo dicen MEMA, y no funcionó. ¿Por qué? Porque tienen otras palabras que no son las mismas nuestras. Entonces, algunas palabras sí, algunas no. Entonces, los ancianos de ese momento dijeron, no, vamos a tener que nombrar a gente que sean de este lugar. Entonces, se había arreglado de esa manera y ese proyecto no se continuó. Así que para hoy, por este momento, nosotros estamos así trabajando aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Miachik, gracias. Muchísimas gracias por tu interesante conversación. Has dado como un panorama histórico y cronológico, pero también de toda la lucha, ¿no?, que significó ir configurando esta educación intercultural en la provincia y tu participación y el compromiso, ¿no?, tuyo, pero también de la comunidad para que todo este camino fuera posible. Así que has tirado unas cuantas cosas interesantes para conversar, pero le vamos a dar la palabra ahora a Alejandra Cian, que ella es directora provincial de Educación Intercultural Bilingüe, es profesora para la enseñanza primaria, docente de Educación Intercultural Bilingüe de la escuela número 6173, Manuel Belgrano, en Campo 94, Colonia Durán, departamento de San Javier. Te escuchamos, Ale. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, es un gusto poder compartir y estar hoy desde la provincia de Santa Fe, contándoles a ustedes lo que es la educación intercultural bilingüe en Santa Fe. Como decía Javier, enmarcadas en la Ley Nacional de Educación, esta provincia, por decreto del gobernador 295/19, en su orgánica del Ministerio de Educación, crea la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe. La educación intercultural bilingüe tiene un marco normativo que es el convenio 169 de la OIT a nivel internacional, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde dice garantizar la educación intercultural bilingüe, la Ley Nacional de Educación en sus artículos 52, 53 y 54, y en Santa Fe particularmente
tenemos la Ley Provincial Aborigen 11078/93, que dice preservar las culturas del pueblo Toba y del pueblo Mocoví. Dentro de la ley provincial, en el capítulo 4, garantiza ese acervo cultural de estas culturas y se establece la enseñanza del idioma y la cultura en las escuelas. Sabemos que la reforma de la Constitución en el año 94 modifica el artículo 67, artículo 15, donde era de la Constitución del año 1853, donde era el trato pacífico de los indígenas y el cuidado de la frontera, a el artículo 75, inciso 17, donde garantiza la educación y garantiza y reconoce la persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios de nuestro territorio. Es así que se puede desarrollar y se puede llevar adelante desde la dirección provincial, conjuntamente con la red federal del Ministerio de Educación, del Consejo Federal, con los miembros del CEAPI. El CEAPI, por resolución 11.9.010, se conforma el CEAPI con cada uno de los representantes de los pueblos originarios en educación, que son las autoridades indígenas que acompañan y asesoran a las jurisdicciones y al Consejo Federal de Educación. Es así que en Santa Fe se trabaja en forma articulada con las comunidades, con los consejos y el Estado provincial. El Estado es garante de derechos para estos niños, niñas y jóvenes originarios y docentes y artesanos idóneos que trabajan en las escuelas interculturales. Como dijo Javier, en sus orígenes eran 3 escuelas interculturales, la 1333, la 1344 y la 1338. 2 de la ciudad de Rosario y una de la localidad de Recreo. Por resolución 1188/17, pasan a la modalidad 19 escuelas. Luego, a la actualidad, pasan el total de 36 escuelas, que son las que se trabajan en el territorio santafesino, localizadas en las localidades de Florencia, Las Toscas, Guadalupe Norte, Reconquista, Los Laureles, Berna, La Lola, Calchaquí, Campo el 94, Colonia Dolores, San Javier, Helvecia, Santa Fe y Rosario. Las 36 escuelas tienen docentes idóneos. Desde esta dirección, lo que acompañó a la gestión es, en primer lugar, crear los cargos de maestros idóneos, que era un reclamo realizado por las comunidades. Se crearon cargos y horas. Todas las escuelas tienen su cargo de maestro idóneo y horas en el nivel secundario. Es así que es la única provincia que tiene garantizada la enseñanza del idioma y la cultura de los pueblos originarios en el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. También es en esta provincia donde los docentes idóneos, en un primer momento, cuando se crean los cargos, comienzan trabajando como interinos. Paralelo a esta creación de cargos, se propone la creación de la Junta de Escalafonamiento de IB, la cual funciona y está representada por docentes indígenas. Es así que en Santa Fe tenemos escalafonamientos para docentes idóneos, se garantiza este derecho para titularizar, y ya titularizaron los docentes que estaban interinos en todos los niveles educativos. También quiero destacar que esta Junta trabaja conjuntamente con los consejos de idioma y cultura de cada una de las escuelas,
como lo reglamenta el decreto 1719 de la conformación de las escuelas interculturales bilingües en la provincia de Santa Fe. Es así que se trabaja conjuntamente el idóneo con el docente de grado como pareja pedagógica. Y también se llevó adelante la formación para maestros idóneos en distintas áreas para poder trabajar la cultura, como es historia, literatura, lengua oral, alfabetización, investigación, diferentes temáticas que tienen que ver con el arte, con la música, con la cosmovisión. Un ciclo de formación que lo posiciona al idóneo para poder estar en un escalafón que le permite tener antecedentes en su formación como maestro idóneo. También se trabajó con las trayectorias escolares, se trabajó con el material didáctico. Es una provincia que con pasos lentos pero firmes dio respuesta y garantizó el derecho a la educación en Santa Fe. También tenemos que decir que los docentes idóneos tienen un código presupuestario, que en su comienzo era el código 563 como docente, y después se gestionó para que tengan su propio código como docente idóneo. Tienen el mismo percibimiento de haber docente como todos los docentes santafesinos, se les reconoce la antigüedad en la docencia en el cargo que se desempeñan, y nos destacamos porque no son auxiliares docentes o no tienen una remuneración menor como en otras provincias que no tienen un reconocimiento como lo hicimos en la provincia de Santa Fe. El idóneo tiene las mismas condiciones de licencia, los mismos derechos que el docente que está en cada uno de los niveles del sistema educativo. También hemos trabajado conjuntamente, porque tenemos escuelas de gestión pública y de gestión privada, con las escuelas de gestión privada, garantizándole también los mismos derechos a los docentes de gestión pública. Hemos elaborado el marco normativo de la educación intercultural bilingüe en Santa Fe, acompañados por el director provincial de Despacho y Jurídica del Ministerio de Educación. Hemos trabajado con el equipo de historia, hemos trabajado y llegado a los lugares donde se encontraban museos. Tenemos en el equipo antropólogos y antropólogas que acompañan, investigadores de historia. Tenemos también en nuestro equipo a un licenciado en historia que fue testigo de la masacre en Apalpí y está llevando adelante también los hechos que sucedieron en 1887, la rebelión en San Antonio de Obligados, la masacre conocida, y la rebelión en 1904, conocido como el último malón en San Javier. Es un equipo que tenemos, así como se dice diversidad e interculturalidad, tenemos una diversidad de profesionales de la educación, que están incluidos nuestros hermanos originarios, porque ellos son sabios que nos permiten conocer, interpretar el mundo con una mirada que no es colonizadora ni conquistadora. Ese camino que se construyó y que se viene trabajando va a tener una gestión de 3 años y medio que va a dejar en el territorio santafesino a una educación intercultural bilingüe fortalecida, con hechos concretos y con materiales que tienen que ver propios de la cultura. Los materiales didácticos fueron pensados y fueron trabajados con los maestros idóneos, que tengan una mirada intercultural, y es así que hemos podido llegar a cada una de las escuelas con una computadora para el Consejo de Idioma y Cultura, para los chicos de las EIB de escuelas rurales
hemos accedido a la entrega de celulares, y a las escuelas EIB se le ha entregado un teléfono a cada una para que el directivo y el equipo docente pueda trabajar tranquilo, con conectividad, debido a que muchas de las escuelas urbanas, por el inconveniente de los cables, no podían tener acceso a telefonía y a internet, y las escuelas rurales por las distancias. También el equipo conformó, conjuntamente con Sofía Chapana y el equipo ESI, un trabajo muy prudente sobre la educación sexual integral intercultural, escuchando primeramente a las voces de las sabias, de las mujeres indígenas, luego sumamos a los hombres y hicimos encuentros virtuales y presenciales donde estamos trabajando para recuperar esas voces y elaborar el propio material de educación intercultural bilingüe en la provincia con voces indígenas. Es un recorrido que llevamos conjuntamente con las comunidades, y quiero aclarar que en las comunidades tenemos los líderes que pertenecen a las comunidades, tienen como organismo el IPAS, que el IPAS es el Instituto Provincial Aborigen, del cual se desprende de la ley 11078, que tiene que ver con lo comunitario, la tierra, vivienda y salud. De ese instituto también está el decreto 1719, que es específicamente para educación. Es por eso que se trabaja conjuntamente con el líder, con el Consejo de Idioma y Cultura, que es el que acompaña al maestro idóneo, y el maestro idóneo, que es el que está en la escuela articulando los saberes culturales con los docentes y el equipo directivo. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy interesante todo lo que compartiste, tanto lo normativo a nivel provincial, como también cómo esa normativa se fue plasmando en acciones concretas, ¿no? Tanto en institucionalizar ciertas experiencias, como en abrir otros espacios, como contás, lo de historia y lo de la ESI. Así que muchas gracias por esto, y le damos la palabra a Patricia Poñante, que por suerte la tenemos y la presentamos. Ella es coordinadora pedagógica para acompañamiento de las trayectorias en las escuelas de modalidad intercultural bilingüe, es antropóloga, es docente de la Escuela de Antropología en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario, y es profesora para la enseñanza primaria. También es docente e integrante del equipo directivo en la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe, número 1344, Cacique Taigüeyé de Rosario. Adelante, Patricia, y muchas gracias por estar. Hola a todos. Disculpen, pero bueno, tuve inconvenientes tecnológicos. No me permitía ingresar al Zoom. En realidad fui integrante del equipo docente y directivo de la Escuela 1344 Taigüeyé de Rosario. Estuve 10 años allí. Bueno, acá Javier y Alejandra estuvieron dando cuenta de los avances y de la historización, además, de la EIB en la provincia. Yo quisiera hablar también de algunas dificultades que se nos presentan en relación con el intento de esos avances, que es lo que más o menos habíamos pensado. En realidad, en la actualidad, nosotros tuvimos que reponer ese decreto 1719, que es anterior a la ley nacional del 2006, a la nueva ley, donde se reconoce como modalidad esto que fueron experiencias, de lo cual hablaba Javier. Estas 3 primeras escuelas, tanto la Mocoví de Recreo como las 2 escuelas COM de aquí de Rosario, en realidad han hecho una trayectoria muy rica, bastante en soledad, porque no había normativa específica, porque no hay formación específica, pero
han hecho una trayectoria inclusive para repensar los conceptos de interculturalidad, de bilingüismo, de una trayectoria muy democrática, lo cual les permite que en la provincia este decreto, que de algún modo, lo menciono no por cuestión solamente normativa, sino por sus consecuencias pedagógicas. Este decreto 1719, que reconoce como modalidad y ya no como experiencia en Santa Fe, es de 2005. Es un año anterior a la ley nacional. Y lo que tiene explícito es el reconocimiento de los consejos de lengua, de idioma y cultura que funcionan al interior de las escuelas, y el reconocimiento de la figura del pedagogo indígena, que es también el antecedente que permitió hacer este nuevo trayecto ahora. Lo digo porque fue un hito en su momento. Pero con el agregado de nuevas escuelas que se fueron incorporando, no es la misma experiencia las de estas 3 escuelas, que en realidad son las creadoras de la EIVE en Santa Fe, porque es una demanda originada en los propios pueblos, por supuesto acompañada por equipos docentes, como una demanda inversa, digamos. Siempre se dice que la EIVE en relación a lo que instituyó la nación y las provincias inversa, pues empezaron las provincias, pero en realidad también en el caso de Santa Fe una demanda de la comunidad, con creación propia, al punto que si uno retoma el caso de Recreo, que es de la comunidad de Mocoy, hicieron ellos la escuela, en un terreno, levantaron unas piezas y se presentaron al ministerio para solicitar maestros de lengua y cultura. Esa experiencia, que permitió mucha discusión pedagógica, mucha relación con la comunidad, no es la misma que la de las nuevas escuelas que se van sumando a lo largo de la historia de la EIVE, que ya es larga, tiene 3 décadas en la provincia. De ahí la necesidad de reponer esta idea del decreto 1719 respecto de la relación con la comunidad, que quien articula esa relación entre escuela y comunidad es el Consejo de Lengua y Cultura de cada una de las escuelas. Nosotros estábamos en esa instancia de visibilizar estas nuevas escuelas, visibilizar los estudiantes indígenas, cuando, bueno, aparece la cuestión de la posibilidad o la demanda de parte del ministerio de modificar las currículas de nivel inicial y primario. Y nos solicitan interculturalizar la currícula. No ya para las escuelas de EIVE, porque no tenemos una currícula específica para las escuelas de EIVE, que en realidad pertenecen a la población Comi Mocoy exclusivamente, sino interculturalizar la perspectiva de la currícula en general. En esa tarea estamos. Y acá sí hay una cuestión que pesa, porque pesa hasta el interior de los funcionarios ministeriales. No es una crítica, es algo que tenemos que revisar, que tiene que ver con la formación docente. Pero no la formación docente como posibilidad posterior a que uno recibió el título de maestro, maestra o profesor en algún área para la media, sino en la propia formación inicial. Yo creo que eso es algo que tenemos que pensar en la provincia, pero creo que lo tenemos que pensar en el país. Es una dificultad muy grande. Es tremendo que no tengamos en la formación docente de base la posibilidad de pensar la diferencia cultural y lingüística, lo diverso de nuestro territorio. Hasta acá todos los esfuerzos siempre se han hecho en la formación de idóneos, bajo esta concepción de que no tienen formación pedagógica, entonces la provincia ha hecho un esfuerzo con eso en distintas gestiones. A mí me parece que es más profundo el problema, porque tendríamos que empezar a pensar en la formación de los docentes comunes, de los profesores,
Lo digo especialmente en el área, en esto de pensar la interculturalidad para todos y la EIB para las áreas específicas indígenas. Yo tengo 32 años en la docencia primaria y me recorrí medio Rosario, les aviso. No hay escuela donde yo no haya tenido estudiantes indígenas o migrantes. Tampoco se trata de hacer una currícula, instituir una currícula, que también eso es una discusión, sino más bien que sea instituyente, digamos. Y ahí la lógica siempre es poder trabajar o no con las comunidades. Cualquier área puede ser pensada interculturalmente. Y tal vez lo que deberíamos estar trabajando, que lo estamos intentando, son algunos principios para llevar adelante el tratamiento intercultural, diverso, de cualquier temática. Digo porque es un ejercicio de diálogo cultural que hay que poder instaurar, antes que decir qué contenidos van. Porque será diverso en función de las comunidades, de los estudiantes que tenemos. Y eso para mí tiene dos cuestiones maravillosas, que son al menos la experiencia de las 3 IB iniciales en la provincia. Primero porque democratiza y complejiza el conocimiento, pero también a la sociedad y a la institución. Intervienen otros sujetos en la currícula y también intervienen otros elementos que no son contemplados por la concepción que tenemos, ¿no? Y hablo también de esa formación hegemónica que tenemos como docentes. Se podría extender a otros profesionales, porque hay casos en donde si no existe la IB de por medio o un docente atento, que podría haber una dificultad que es del campo, una dificultad en el entendimiento, no en otra cosa, respecto de lo que está ocurriendo con algunos aprendizajes. Por ejemplo, aparecen las derivaciones a las escuelas especiales, donde también los atienden profesionales que ni idea de la posibilidad de que podría haber otra lengua de por medio, por ejemplo. Esto que se plantea en las EIB podría ser pensado en todas las escuelas. Es lo que estamos intentando con esto de interculturalizar el currículum. De todos modos, los mismos profesionales que participamos de esa construcción, bueno, hay tensión permanente y hay tensión siempre en cualquier intento de tratamiento de lo diverso. Siempre va a haberlo, por eso y me parece bien que lo haya, una búsqueda es la historización del sistema educativo respecto de cómo pensó la diferencia, que se pensó como desigualdad, y eso produjo jerarquizaciones de saberes. Los materiales didácticos, digo, lo que producen las editoriales. Bueno, también se observan los conflictos que aparecen en las escuelas entre niños. Esto de tener o no presente lo diverso como riqueza antes que como inconveniente. Por lo tanto, cualquier proyecto que intente trabajar lo diverso es lo que estamos tratando de transmitir también cuando hablamos con las nuevas escuelas que se incorporan a la EIB y que en realidad sienten que no tienen acompañamiento. En realidad tiene que ver a veces con su formación, de la necesidad de trabajar con el sujeto que se tiene, con sus comunidades, con sus mayores, y eso tal vez es la clave. Tal vez esa es la primera instancia en la cual estamos trabajando. Uno puede sugerir algunas cuestiones metodológicas, algunos principios de trabajo, pero no puede olvidar jamás la importancia de la comunidad que sostiene a esos chicos y a esas chicas. Es más complejo en la media, se imaginarán, porque Alejandra, como dijo, tenemos los maestros idóneos en la media, pero que
sea posible pensar todas las áreas desde una lógica intercultural es más dificultoso, que está en relación a la formación, ¿no? Y a poder reconocer no solo diversidad cultural, sino diversidad en la construcción de conocimientos y en los modos de conocer, un campo más epistemológico y a veces hasta ontológico, que son los planteos que está viendo, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo con la ESI intercultural, que es un trabajo muy interesante el que se está haciendo, en la cual las propias compañeras y compañeros que trabajan en la ESI, bueno, son interpelados, todo docente es interpelado en una experiencia intercultural, en una experiencia diversa, al menos que intente contemplarlo. Me parece que allí está como el núcleo más importante de lo que estamos intentando ahora. No son solo esas 36 escuelas, aunque esas 36 escuelas de IB, por supuesto, son una gran fortaleza para pensar en la posibilidad de interculturalizar la currícula. Pero bueno, Javier y otros compañeros indígenas que participan, que forman parte del equipo de la dirección provincial, han tenido encuentro con representantes afrodescendientes, representantes del pueblo gitano, que también están presentes en nuestras escuelas, pero podríamos poner una gran cantidad más. Rosario tiene una gran inmigración histórica de familias desde el Paraguay, desde Bolivia, ahora también desde Venezuela. Y bueno, se torna complejo, pero más que interesante poder pensarlo. Ese intento de interculturalizar la currícula se hace desde lo que se ha aprendido desde las experiencias en educación intercultural bilingüe en la provincia. Eso es como lo que aparece más complejo, pero también más interesante del proceso que estamos haciendo, ¿no? Ver si es posible incidir también sobre la formación docente en términos generales. Estoy hablando de los terciarios. Hay sí 2 o 3 experiencias en la provincia de terciarios que tienen como unas cátedras abiertas, que son como de talleres, que si quiere el futuro docente elige hacerlas, pero no son obligatorias. Y en esas cátedras, en 3 institutos, participa gente de las comunidades, que son de estas escuelas que han hecho la experiencia de IBE en la provincia. Por lo tanto, es mucho lo que hay que hacer, más allá de todo lo que se hizo. Y también atender a una serie de cuestiones que parecen periféricas, pero que no lo son, como lo que planteó Alejandra, de incidir sobre algunos museos. Esto ha permitido que se visibilicen comunidades que supuestamente no existían, por ejemplo, los avipones, que está planteado que no hay más avipones en la provincia de Santa Fe, y hubo una demanda de una población con una historia particular, donde se está trabajando sobre esa demanda. No, allí no hay educación intercultural bilingüe, pero sí hay una capilla que es considerada un monumento histórico nacional, de las primeras que hubo. De allí son los lanceros de López. Se está trabajando con eso, lo cual permite también, que a mí me parece lo más interesante que ocurrió, y que ocurrió después de la creación de la dirección en EIB, que sí me parece importante respecto de la institucionalización, que es esta cuestión de que cuando el Estado abre algunos espacios de modo amable y pensado interculturalmente, las poblaciones tienen más posibilidades de reconocerse como pobladores indígenas. En todos los cursos que hacemos y en todas las temáticas que tratamos, siempre los maestros idóneos relatan que es una imposibilidad para sus ancianos hablar de estas historias, bueno, porque están marcadas por matanzas,
explotación laboral, por negación de su lengua y su cultura, pero bueno, es un camino que me parece que se revierte rápidamente, en tanto el Estado habilita espacios para esta discusión. Y también en tanto provee de algunos dispositivos para garantizar los derechos que sí están expresos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el acceso a las becas. Yo les digo, el acceso a las becas indígenas, que son después de los 16 años, es un problema para la familia. Es un problema tramitarlo por internet, no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo termina. Bueno, hubo que generar dispositivos, gente que colabore con esto, que ayude a las escuelas, porque lo estamos pensando no solamente para los chicos que tienen esa edad, 16, 18 años, que es lo que se suele pensar en esa lógica, para el secundario, la media común, sino que hemos conseguido, por ejemplo, en Rosario, que es de los sitios más grandes respecto de la población indígena, inscripciones de sujetos que tienen más de 18 años. Hicimos censo respecto de esto, quiénes habían accedido a la media y quiénes no. Nos permitió pensar en abrir secundarias, medias de adulto y primarias de adulto, pero no estamos hablando de un adulto de 45 años, estamos hablando de un sujeto de 29 años que según la ley era obligatorio que tuviera la media, ¿se entiende? Por lo tanto, es un trabajo que no es solo curricular o pedagógico, el que se realiza y el que me parece que se requiere que se realice. Intentando trabajar con distintos estamentos del Estado, distintos dispositivos, que hay voluntad de trabajo, pero a veces hay como una dificultad para pensar cómo realizar. Eso, no sé si me extendí demasiado, tampoco sé si fui clara, digan ustedes. No, muy interesante todo lo que compartiste, Patricia, muy clara también, y bueno, da para conversar muchísimo lo que han planteado tanto Patricia, Alejandra como Javier, ¿no? Yo dejaría abierto por si alguna de las personas que está participando de esta conversación quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, Erika, Eh, perfecto. bueno, ahí yo soy de la provincia del Chaco, trabajo en la comunidad Wichí, de Misión a Pompeya. Yo le quería consultar el tema, ustedes hablan de la formación docente. Aquí lo último que se está implementando en la formación docente del no indígena, en los planes de estudio hay espacios de lengua, cultura e historia de la comunidad, pero depende de la zona en donde está ubicada esa formación, es la lengua que ellos van a estudiar o la cultura. Esa es una forma de los no indígenas de ir adquiriendo, ¿no?, conocimiento sobre las comunidades en las que van a trabajar. Lo que yo le quería preguntar principalmente es el nivel secundario. Ustedes no tienen un currículum diferenciado, ¿no? Es para todos el mismo. No tienen para indígenas un currículum y para no indígenas otro. No, no tenemos dos currículas distintas. Lo que hay son en las escuelas interculturales bilingües una intervención del Consejo de Lengua, de Idioma y Cultura y del idóneo para tratar de interculturalizar lo que se trata, pero no tenemos una currícula diferencial. Y en este intento de reforma curricular lo que estamos intentando hacer es interculturalizar toda la currícula, algunos principios generales que permitan a un docente que no está en EIB, sino que está en una escuela de las que decimos comunes, pero que tiene población indígena, los chicos indígenas, los migrantes, la diversidad aparece en un montón de escuelas, no Es exclusivamente en la IRE. Sí, sí. No, porque nosotros, por ejemplo, lo que tenemos una dificultad grande es que a nivel nacional nos aprueben los diseños curriculares de EIB para nivel secundario, por ejemplo, en la provincia del Chaco. Ese es el tema. Por eso le preguntaba por el nivel secundario cómo era, si tenían una currícula diferenciada.
No tenemos currícula diferenciada, en primaria tampoco. Erika, yo que estuve en la mesa federal y que el subsecretario de Educación del Chaco, que es el que llevó la propuesta, sería nosotros no tenemos eso porque no tenemos tanta población o cantidad de escuelas como ustedes tienen un 70%. La provincia del Chaco nosotros tenemos una gran población, sí. alta, por eso se presentó en la mesa federal, pero creo que cada jurisdicción tenía la autonomía para poder trabajar con su currículum en cada uno de los niveles. Y ustedes, la ley que salió, no me acuerdo ahora el número de ley, donde son parte ahora del Consejo Educativo de la currícula en la provincia del Chaco. No hace muchos días que se celebró que son parte y tienen ahora un espacio para poder trabajar esta temática. Entiendo que lo que ustedes quieren es que a nivel nacional, como están el nivel secundario que tiene su propia caja curricular, sea intercultural. Eso se lo trabajó en el Consejo Federal con los CEAPE. Ahí se está debatiendo y están resolviendo cómo hacerlo, porque el nivel secundario es uno de los niveles que recién se está incorporando toda esta temática de la interculturalidad, por lo menos en la mayoría de las provincias. Sí hay una diferencia en las provincias de mayor población, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, que tienen más especificidad, tienen mayor población y mayor cantidad de escuelas. El 70% de las escuelas del Chaco son interculturales bilingües, por lo tanto es una provincia que tiene que trabajar especialmente la currícula intercultural. Sí, yo quería decir algo además de eso, Erika. Sí, estas 3 escuelas históricas demandan currícula específica y consideran que están en condiciones de elaborar currícula específica y algo de eso se tramita. Estoy hablando de primarias y nivel inicial, no de media. A la vez son las 3 escuelas que tienen media intercultural bilingüe, ¿sí? Como que están próximas, que la población que termina en la primaria en una de las escuelas puede ir a una media intercultural bilingüe cercana. Pero en el caso de Santa Fe se priorizó pensar la interculturalización de toda la currícula para cualquier escuela. Sí, a nivel provincial hay una corriente que quiere hacer eso, pero es como que hay un gran debate todavía por hacer en la provincia, porque como que hay una corriente de rechazo, ¿no? Pero bueno, nosotros luchamos para que al reconocer la diversidad de aprendizaje, la diversidad de forma de enseñar, yo creo que va a ir mejorando las propuestas áulicas, ¿no? Y las trayectorias de nuestros estudiantes, y que no haya tanto abandono, porque es muy alto el abandono escolar de los alumnos indígenas que no terminan el nivel secundario. Y muchas veces porque todavía sigue dominando la mirada del blanco, ¿no? Del dominio sobre los saberes, no reconocer que tiene valor, así que sí, es una lucha por seguir. Es también una discusión que ha planteado Nación esto, en los acuerdos que se hacen en el Consejo Federal, esto de una educación intercultural bilingüe para las zonas indígenas y una intercultural para todos. Que también a mí me genera algunas contradicciones, que me parece fantástico que sea intercultural para todos, inclusive lo demandan los propios docentes indígenas, cuando dicen todo docente tiene que saber esto, y todo niño tiene que tener la oportunidad, sea indígena o no, de saber lo diverso de nuestra población, pero a veces en esa idea de interculturalizar en general, se pierde la posibilidad, o se posterga, tal vez, de aquellos contenidos intraculturales importantes que
las distintas comunidades quieren que permanezcan, y en algunos casos hasta son de rescate cultural y lingüístico, porque por ejemplo en la población mocoy de Santa Fe no tiene el mismo nivel de habla de la lengua materna que tiene la población com. Por lo tanto, la tarea de SAIB es también el rescate de la lengua, como que también las condiciones son diversas. Supongo que en todas las provincias. De todos modos, si yo acá voy a dar mi opinión, me parece que las dos cosas son necesarias. Interculturalizar para todos y propiciar currículas específicas que construyan las propias comunidades. Bueno, por eso es mucha la tarea que hay que hacer. Sí, ¿se escucha? Sí, Javier, se escucha. Y no, más que nada, por eso lo que nosotros como Consejo de Idioma y Cultura, yo ahora pertenezco al Consejo de Idioma y Cultura, porque anteriormente era Consejo de Ancianos, y a todo esto siempre las luchas que veníamos haciendo con los ancianos, con los referentes de las comunidades, nos íbamos al ministerio, a lugares donde llevábamos los reclamos, y el pedido de los ancianos era que debe saber la lengua y debe conocer, dominar la cultura de cada pueblo. O sea, por eso nosotros siempre sostenemos esto, que después en el año 96, 97 cambia, Consejo de Ancianos cambia a Consejo de Idioma y Cultura, porque nosotros comenzamos a integrar ese consejo, y por eso es necesario esto de que la verdad que la currícula para nosotros lo tenemos que tomar, bajar en los establecimientos, en las bases que están trabajando la interculturalidad, porque de ahí tiene que nacer para poder lograr que cada institución, o sea, cada escuela tenga su forma, su manera de trabajar, porque la currículum yo creo que es la base de todos los docentes, y entonces de esa manera uno puede tomar de esa currícula y decir, bueno, esto es lo que podemos trabajar, esto es lo que a veces para nosotros también nos dificulta a veces tomar la currícula, porque de todo esto, los diseños muchas veces tenemos que adaptarlo, lo tenemos que hacer adaptaciones, pero si nace de las comunidades, si nace de la base, entonces ahí eso sería un avance, una prioridad también para las comunidades, un avance para que se conozca todo lo que es la parte de la cultura de nuestro pueblo. Gracias por sus intervenciones. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de reflexión o alguna pregunta, aprovechando que están Alejandra, que está Patricia, que está Javier. Bueno, intervengo de nuevo yo. Le quería preguntar algo que no me quedó claro, el tema de la formación a nivel terciario de las dos comunidades. ¿No tienen institutos de formación así como tenemos en el Chaco? O porque hablan mucho de los idóneos. Por ejemplo, No tenemos instituto de formación específico. Lo que sí tenemos son docentes idóneos que han hecho el profesorado común. A eso nos referimos. No tenemos instituto de formación específico. Y también hay idóneos, al menos algunos más antiguos y lo demás. Ahora se requiere esto de tener hecha la escuela media, pero que no tenían la escuela media, pero sí eran los referentes de sus comunidades. Quiero decirles que, por ejemplo, en Rosario y en Recreo, entre los COM, es el Consejo de Ancianos quien hasta toma un examen al sujeto idóneo para pensar quién está en mejores condiciones para transmitir su propia lengua y lo demás, y su cultura y su cosmovisión. ¿Y eso
se debe a que no tienen tantos profesores o se debe a la oferta que hay desde los institutos? No, no tenemos ni tantos profesores, ni tenemos la oferta, por eso estamos pensando en que hay que incidir sobre la formación. Decirle que el Chaco, al tener eso, el docente que se forma en los institutos que tienen, son como los maestros de grado acá nuestros, nada más que son docentes indígenas. Los que enseñan el idioma son como auxiliares, tengo entendido que es algo así. El auxiliar, Bueno, el que enseña el le idioma. explico. Es así, en Formosa, en el Chaco, existe la pareja que se llama Ada o Mema, que decía el profe, que es diríamos, es el auxiliar docente que acompaña al maestro de grado. Esa figura está en el nivel inicial y en nivel primario. Después de que surgieron los idóneos, se hizo la formación de estas personas y se los perfeccionó para ser Ada. Trabajan en pareja pedagógica. Pero después, ante el aumento de la demanda de las comunidades, se hizo la formación para maestros interculturales bilingües para el nivel primario, en las 3 comunidades, Wichí, Coni, y después, ahora ya se está empezando a dictar lengua y cultura para la comunidad Wichí, Com y Mocoy para el nivel secundario, para que ellos puedan dar esas áreas en el nivel secundario. Claro, Esto tiene que ver, como ustedes decían, que hay un acompañamiento desde el ministerio, ¿no? Y las políticas, y bueno, las demandas, por eso le preguntaba la realidad de ustedes para entender, ¿no? Claro, el auxiliar es el que trabaja con el docente. ¿Ese auxiliar tiene título docente? Pregunto porque me parece que el auxiliar es el rol que tiene el idóneo en nuestras escuelas. ¿Es así? Sí, ustedes lo tienen idóneo, nosotros teníamos idóneos, después ante el aumento de la demanda, se los perfeccionó a ellos, tienen una formación de 2 años, porque ellos están trabajando en ese rol, entonces se los perfecciona en función docente, y después pasa a ser auxiliar de nivel inicial y de nivel primario, porque en esa figura están esos 2 niveles. Gracias, Erika, por tu intervención. Creo que María Eugenia quería intervenir, ¿puede ser? ¿Habías abierto el micrófono, me pareció? No, posiblemente estaba escuchando atentamente, ¿no? Porque justamente desde el nivel superior, las modalidades, desde Infot, están marcadas las modalidades, diferentes modalidades, está la intercultural bilingüe. En nuestra jurisdicción, bueno, no tenemos esta oferta, pero por supuesto que, como bien lo dijo recién, creo que Erika, es parte también de una política que seguramente se va a ir abriendo y que es un camino que vamos a empezar a transitar, porque se ha avanzado mucho en este tema, pero bueno, hay que seguir en el nivel superior, pudiendo dar esta posibilidad de aperturas de profesorados con orientación en educación intercultural bilingüe, ¿sí? Así que ahí hay que seguir haciendo un trabajo interesante para poder lograrlo. Sí, no, estaba pensando mucho en lo que decía Erika y nuestra realidad, ¿no? Comparando un poco, así que todavía nos queda un camino ahí. Gracias. Bueno, estamos Que un poco... antes que orientación intercultural, si uno siguiera la lógica del intento que se hizo con la modificación de nivel inicial y primario de interculturalizar el currículum, debería ser de base para cualquier sujeto que sea profesor. No como una especialización, sino así como que vieron que tenemos que estudiar las didácticas y tenemos que estudiar las áreas y tenemos que, bueno, en la misma instancia, sí, en el sentido de reivindicar una sociedad más democrática, más, que se reconoce más plural, que reconoce cultura en todo sujeto, debería ser de formación de base.
Después, si queremos especializaciones, me parece fantástico, pero yo reivindico y todo. Javier tiene una experiencia tremenda. Reciben docente nuevo en la escuela y hay que empezar de cero, siempre de cero en las escuelas. Un sujeto que se tomó una licencia por 4 días te modifica la institución, ¿no? Que es la demanda de las comunidades también. Porque, bueno, deberíamos estar formados todos. Así como ahora todos deberíamos estar formados con la ley Micaela, deberíamos estar todos formados y todos funcionarios y sobre todo todo profesor, todo maestro, en que somos diversos cultural y lingüísticamente en todo el territorio nacional. Más o menos esa es la demanda, si se puede formar parte o no de la formación de base de cualquier persona que pretenda estar en una institución educativa. Yo quería comentar más o menos, porque del año 95, 94, 95, los referentes de las comunidades de aquí de Rosario querían hacer como un anexo, como un puente con el CISMA que está en la provincia de Chaco, que es en Sáenz Peña, para tener títulos, que los docentes tengan títulos para poder, hablo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que ellos puedan tener un título para que ellos puedan dar clase. Y bueno, resulta que no pudo lograrse ese convenio con la provincia del Chaco, entonces se busca acá en Rosario, en donde nosotros del año 97, 96, 97, 98, tuvimos una formación, como una profesionalización para poder dar clases en la escuela, y tuvimos casi 4 o 5 años con un proyecto en aquel momento de plan social, estoy hablando de hace años atrás, y bueno, se pudo lograr donde fuimos varios hermanos a este Instituto 14, que hoy está todavía presente, y bueno, en ese momento se hizo un proyecto donde estuvimos nosotros más o menos como 12 idóneos trabajando, estudiando para poder lograr un curso, vamos a decir, fue como para poder estar en la aula y dar clase, y eso nos ayudó a nosotros para también dar clase escuela, y así también acoplarnos con los docentes que muchas veces nos preguntaban esto, nos preguntaban otro, y así nosotros ya teníamos una base, pero no pudimos lograr de solicitar instituto. Después con el tiempo fuimos pidiendo al ministerio un instituto para poder tener formación a los, vamos a decir, a los indígenas, no a los docentes de grado, sino a los indígenas. Pero después, bueno, se fueron haciendo jornadas, cursos de capacitación, a donde fueron los dos, o sea, en este caso los dos fuimos formados, pero a veces nos cuesta esto de que tengamos un instituto donde formen a docentes indígenas. Es eso lo único que ahora en este momento nos está faltando, porque muchos están estudiando como docentes de grado, como docentes, pero no como idóneos intercultural que enseñan la lengua materna. Es eso. Claro, por lo que dicen, sea la paradoja que cuando ingresan en la formación los mismos idóneos de las comunidades, tienen una formación estándar, digamos, que no contempla nada de lo construido en estas experiencias que ustedes vienen relatando, ¿no? Y en esta currícula que ustedes dicen no hay un currículo específico, y solamente escuchando, da la sensación de que no habrá uno escrito, pero efectivamente hay mucho conocimiento construido allí y que se debe poner en juego, ¿no? en estas aulas, tanto de primaria como de media, que quizás no esté sistematizado de manera estándar para toda la provincia, pero que sí funcionan las instituciones.
Entonces me parece que bueno, es ahí donde cómo se pueden construir los puentes con la formación docente, ¿no? Inicial, bueno, que tome algo de todo esto que viene siendo construido, como decían ustedes, en los últimos 30 años, ¿no? O sea, es mucho lo que vienen caminando. Si bien es cierto que, como decía Patricia, tendrá sus desafíos o sus limitaciones, también es mucho lo construido, me parece, ¿no? Con muchísimo esfuerzo y con mucha gente que lo sostuvo durante muchísimos años y con un Estado que ha ido dando respuestas, y que creo que eso es en algún punto un capital importante como para pensar, bueno, cómo se articula esto con la formación docente inicial, ¿no? Cómo se pone en juego allí, qué de esto se puede poner en juego, bueno, de qué manera, cómo se contemplan otras diversidades como ustedes también decían, ¿no? Otros pueblos que también habitan las aulas, bueno, estos desafíos que se tienen en muchos lugares, en muchas provincias, en muchos lugares del país también, ¿no? Pienso en la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno por ahí conoce más por el lugar donde está, y este conurbano nuestro también tan diverso, donde es tan necesario, ¿no? Hacer también un trabajo importante sobre cómo trabajar la diversidad lingüística y cultural en nuestras aulas, ¿no? Y me parece que eso sí es más transversal, si se quiere, a las distintas configuraciones jurisdiccionales. Más allá que, por supuesto, cada jurisdicción tiene su historia y su especificidad, ¿no? Y todo esto, pero me parece que hay mucho en la discusión que ustedes traen, que es muy importante para Santa Fe, pero que nos sirve también para pensar muchas realidades del país y para pensar también en la formación, si se quiere, a un nivel más nacional, ¿no? Bueno, empecemos a contemplar también estos desafíos en otros niveles. Me parece que sería interesante y creo que lo que han aportado es fundamental en ese sentido. Estamos un poco sobre la hora. Quiero agradecerles las intervenciones de ustedes, quiero abrir el espacio por si alguien más quiere hacer alguna intervención o ustedes mismos quieren cerrar antes que nos den de baja el aula y nos corten desde algún lugar. Entonces les daría de vuelta la palabra a Javier, a Patricia, a Alejandra, si quieren cerrar con alguna reflexión o con alguna otra cuestión que quieran agregar. Yo solamente agradecer a los que muchas veces nos escuchan y bueno, quiero que esto que nosotros ahora hacemos, la transmisión, pueda hacer una réplica en otros lugares para que hay muchos pueblos originarios donde muchas veces son discriminados, muchas veces llegan alumnos, chicos, niños a la escuela y muchas veces no se entienden, no lo entienden y a veces yo fui uno de los que estuve aquí en la ciudad de Rosario en una escuela donde no había alumnos indígenas y siempre, hasta que un día la maestra me reconoció, me dice, Javier, porque yo siempre todos los años, cada fin de año le regalaba una lechucita o algo de las comunidades y después el último tiempo, ya terminando séptimo grado, me dice, Javier, ¿vos pertenecés a los pueblos aborígenes? Sí, le digo. Y después fue una de las directoras muy queridas, donde después en las luchas de los docentes siempre nos encontramos y siempre también agradeciendo porque también como me conoció y bueno, digo, eso es muchas veces en las escuelas que a veces nosotros recibimos niños y no sabemos sus raíces, por eso estamos nosotros los que estamos trabajando en la intercultural bilingüe EIB, donde le damos esa identidad al niño, le hacemos reconocer su identidad para que ellos puedan no tener vergüenza, sino decir aquí estoy presente, como decían dicen muchas veces en los libros, dicen que existían, que cazaban, que vivían, que vivieron, sin embargo estamos presentes. Así que muchísimas gracias a los que hoy están presentes, veo que estaba Judith también, gracias porque también una de las escuelas que estuvo funcionando desde mucho tiempo es la Escuela San Juan Diego, y esta escuela donde hoy en este momento también tienen docentes que están enseñando la lengua materna, que están enseñando música, que están enseñando la artesanía. Muchas veces decimos, ¿para qué sirve la artesanía? La artesanía sirve dentro de la escuela para que la motricidad de los niños, también esto, que ellos puedan sostener, que puedan conocer y que puedan tener eso de la cultura que se puede
trabajar dentro desde el nivel inicial hasta los niveles superiores. O sea, eso es lindo. Por eso esto de la educación es algo que para nosotros es muy lindo, enriquecedor, y así como lo estamos diciendo siempre, no debemos perder nuestras raíces. Yo también quiero agradecerles a todos, y bueno, Javier, que es nuestro compañero de CEAPI, como Antonio Gómez, las chicas que están de gestión privada, acá veo nombres de gente conocida, que está acompañando, y bueno, de lo que narramos un poco de todo lo que fuimos trabajando, no quiero dejar de mencionar las efemérides que se han incluido en el calendario escolar, y también se toma como celebración y también como hechos históricos lo que sucedió en Napalpí, San Antonio de Obligado, San Javier, también el 30 de agosto, el despertar de la iguana, el renacer de la naturaleza que celebra el pueblo mocoví, y también Patricia mencionó lo de San Jerónimo del Sauce, lo del museo. Realmente fue muy importante, más allá de lo educativo, de la transformación, de la creación de cargo, el lazo que se creó entre las comunidades y, por ejemplo, la comunidad de Puerto Gaboto se incorporó al calendario escolar el día anterior a la llegada de Gaboto a tierras del Plata, y el 8 de junio es en la provincia de Santa Fe el Día de la Memoria de los Pueblos Persistentes, y se trabaja ese día con todas las comunidades que se van hasta el lugar y hacemos una gran fogata, como diciendo, anterior a la llegada de Sebastián Gaboto, existían y existen y están vivos estos pueblos. Y que queda a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, como San Jerónimo del Sauce, que estaba invisibilizado, y bueno, un día llegamos y nos encontramos con que negaban, y Patricia tomó creo que imágenes del último avipón vivo, que hay una placa en la plaza y están más familias vivas, donde están toda la nómina de apellidos Mocoví y Com, que salieron de la reducción de San Jerónimo del Rey, y llegaron con el santo a estas zonas, porque el brigadier López conforma con el coronel Denis los lanceros, una importante historia y un importante material que se encuentra ahí, un hermanamiento con la ciudad de Reconquista. En Reconquista tenemos al pueblo avipón bajo el cemento, y acá lo tenemos vivo. Entonces tenemos mucho por hacer, por construir y por continuar este camino. Sé y sabemos que las minorías muchas veces no son tenidas en cuenta, y en los últimos tiempos estamos viendo lo que sufren los pueblos a raíz de la situación del territorio, a raíz de los reclamos, pero estamos convencidos, si bien esta gestión termina el 10 de diciembre, hay un grupo humano que va a continuar, desde algún lugar lo vamos a seguir acompañando, y vamos a seguir acompañando a las comunidades, y vamos a seguir fortaleciendo la educación, la cultura, porque lo dice la Constitución, no tenemos que violar ese derecho que es la persistencia étnica. Así que muy contenta por el espacio, realmente agradecida, fue un desafío estar en la gestión de la dirección provincial, pero quiero agradecer al gran equipo del Ministerio de Educación que me acompañó, con mucha participación indígena, y también con cada uno de los directores provinciales, los subsecretarios de niveles, que muchas veces no entendían o no comprendían este desafío de la IB, como decía Patricia, trabajar con ese otro que tiene muy arraigada la cultura, pero que no la puede expresar porque la conquista y la colonización derribó todo. Y también a estas minorías, como las comunidades gitanas, las comunidades afro, hemos compartido con Javier el día 3 de julio una ceremonia del pueblo mocoví de la comunidad gitana.
Y estas son puertas que se han abierto y que nos permitieron y nos van a seguir permitiendo poder estar al lado de esas minorías y darle el valor que realmente necesitan. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, seguiremos construyendo. Bueno, de mi parte también agradecer a todos y la invitación. No, es un principio democrático y es un derecho elemental ser portador de cultura, por lo tanto no podemos tener instituciones que no contemplen lo diverso. Aparte porque nos hace más culto, más democrático, una sociedad más interesante. Solo basta con reconocer en cualquier sujeto conocimiento, cultura. Acá la compañera del Chaco pregunta si había espacio para cuestiones del campo espiritual. Sí, las escuelas interculturales no solo las escuelas, cuando se hace cualquier cosa en el ministerio también hay ritual anterior. Y cuando estamos trabajando la ESI tuvimos que aprender a hacer rituales. Sí, el campo de la espiritualidad está contemplado y eso de esos, los hacedores son los propios pueblos, no es el ministerio ni la dirección de la escuela, pero sí hay espacio para ello. Siempre que hay diversidad, el conocimiento es más complejo, es más interesante. Siempre hay otra cultura piensa una cosa, una resolución que yo no tuve. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, sobre todo en la relación social entre nosotros y en la relación con la naturaleza. Así que yo les agradezco mucho a todos y también agradezco al equipo de la EIB de Santa Fe. Tenés razón cuando decís que se hizo mucho, pero bueno, queremos que se haga más. Eso, nada más. Cariños a todos. Yo quería agregar algo. Bueno, con respecto a la espiritualidad, como tenemos nosotros lugar, espacio, y eso gracias a la lucha que tienen nuestros pueblos, donde nosotros podemos agradecer a la Madre por lo que tenemos, y bueno, también como hoy al principio decía Alejandra, y bueno, trabajamos sobre los docentes que titularizaron. En este caso hablamos de la provincia de Chaco, como pregunta la hermana. En el Chaco muchos tiempos pasan para que puedan titularizar, y en cambio nosotros acá, en años, un año pasó y ya titularizaron todos los idóneos. O sea, tienen una carpeta donde también ellos pueden solicitar carpeta médica y pueden tener sus reemplazantes. Es eso también lo que tiene en esta provincia de Santa Fe, donde cada docente ya es titular, donde pueden tomarse su licencia y viene el que los reemplaza, es eso. Así que yo, sabe que, no sé si ustedes quieren, yo tengo varias canciones que yo hice con mi grupo, si quieren canto, o si no lo dejamos para otro día. Cerrar, Javier, con un canto de agradecimiento. Me Porque parecería muy bien. Pero antes del canto, entonces déjenme agradecerles en nombre de la UNIPE, así cerramos con el canto de Javier, tanto a Alejandra como a Patricia, como a Javier y a todas las personas que participaron en esta mesa, invitarlos a las mesas. Hay una variedad de mesas varias de interculturalidad en la Semana UNIPE, así que esperamos volvernos a encontrar muy pronto y dejamos entonces el cierre a cargo de Javier. Muchas gracias. Bueno, esta letra la hice porque, bueno, es algo que me identifica y dice: yo que soy de esta tierra no tengo tierra, yo que siempre fui libre vivo escondido, yo que vuelo de paloma recorrí este cielo, llevando paz en mis alas, hoy no tengo nido.
nada, la alegría por la mano. Me encerraron la vida dentro de una jaula. Hay libertad, que es el cielo, mi libertad. ¿Dónde se habrá escondido mi libertad? Mi libertad. Yo que sé de esta tierra no tengo tierra. Dicen que soy el dueño y no tengo nada. Me han cambiado la alegría por la miseria. Y me encerraron la vida dentro de una jaula. Yo que soy de esta tierra estoy despertando. Ya encontraré el camino de la esperanza. Se encenderá la hoguera que da el coraje. Y escucharé otra vez que mi pueblo canta. Hay libertad, que se encienda la luz de mi libertad. Mi libertad. ¿Dónde se habrá escondido mi libertad? Mi libertad. Oh, mi libertad. Mi libertad. Ya, chic, gracias.